tardes, buenos días, buenas noches, depende cuándo nos quieran ir viendo. Así que acá estamos otra vez, una vez al mes nos estamos encontrando. ¿Cómo anda Vanina? ¿Cómo está Sirma? Bien, contenta otra vez de estar acá con ustedes, de chusmear, de charlar, de profundizar y de acompañar también al que nos está escuchando del otro lado. Siempre Me algo alegro, Vanina. con la hora. ¿Cómo anda Sirma? Muy Buenas, bien, ¿cómo te aquí muy va? bien. Buenos Aires con un clima que más que otoño parece primavera. Estamos ahí Bueno, con 22 grados, Bahía chicos. Blanca acá también, Bahía Blanca acá también, hoy es 4 de mayo, también un día primaveral acá en Bahía Blanca. Me parece que no quiere venir otoño frío, frío, no se quiere acercar, sigue primaveral, así que acá estamos contentos, acá disfrutando, bueno, y hoy acá encontrándonos otra vez. ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida? Quería agradecer porque después se nos va pasando el Dale. programa también que estamos grabando. Nos van dejando mensajitos en el Sí, es canal, verdad, es ¿no? verdad. Así que gracias a quien pasa por ahí, gracias a quien pone su mensajito, su inquietud, A su me gracias. gusta, al El que se anterior que suscribe, grabamos, cáncer de mama, la persona que había sugerido el síntoma no es una persona que es consultora, es una persona que escuchaba y nos contó ahí abajo que ella está en consulta por su síntoma, pero que esa grabación le sirvió para que le cayeran más fichas que iba a llevar a su propia consulta. Así que estamos felices con eso. me ale- Sí, Nos, que está bueno nos que alegramos un dejen la montón, nos inquietud, la alegramos un montón. pregunta. Y que se Sí, sí, sigan porque a veces suscribiendo, que se sigan suscribiendo los que les tenemos guste. más suscriptores, vi que había un Invitados, par más de invitados, están suscriptores. todos invitados, están todos invitados. También hay Bien, sí, consultores, hoy justo me estaban diciendo, ¿cuándo salen? Justo dije hoy, porque hoy, no, dije sí, hoy grabamos, porque les resulta didáctico, así que también le queremos agradecer a ellos, ¿no? Esto de ver los síntomas y ver todo esto y que les ayude, porque eso es la finalidad, compartir esto que amamos hacer y que les sirva, ¿no? Y aparte los tres vamos hablando de una manera particular de cada uno, pero cada que uno también con le sus llega al formas. otro, claro, con sus formas, con esa didáctica que nos sale y de una manera, yo a veces digo, un poco más criolla, ¿no? Más llegada a tierra que se Mm. puede entender, ¿no? Como también nosotros fuimos comprendiendo un montón de cosas. Bueno, por las dudas, como siempre, para el que nos escucha por primera vez, somos comunicadores de Existencia Consciente, Humano Y Puente, consultores también. consultores. Está Consultores. bueno lo que estás diciendo, porque a veces te dicen, ¿sos comunicador y atendés consultas? Sí, atendemos consultas semanalmente, de manera online. Tomás en Bahía Presencial. presencial también, En Irma y Bahía yo Blanca, atendemos online, damos los encuentros DAB, las charlas introductorias, y bueno, esto es representativo de lo que es Humano Puente de Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi, que también pueden esta buscar en la... posibilidad que nos da Zoom, ¿no? Esta posibilidad que nos dan las redes sociales de abrir el abanico universal, mundial, ¿no? Y que Multiplicamos el tiempo. podamos, y que justamente uno está teniendo consultas de diferentes lugares, no solamente de su localidad, así que esa también es una gran ventana a la vida, ¿no? Al universo, al mundo, Un mundo para que nos vaya con globalizado, o un sea, mundo totalmente cercano, ¿no? globalizado, Muy cercanos a pesar de los kilómetros, ¿no? Si totalmente, la pandemia ha tenido esta cuestión de aislarnos, también y nos de ha permitido acercarnos. comunicarnos, exacto, de comunicarnos de otro modo y de hacer una comunicación más fluida, océanos de por medio, ¿no? Y eso es súper interesante también. Así Sí, que llega un bueno, momento en la misma consulta, ¿no? Que a pesar de que estás con la pantalla, el celu o la computadora, te olvidás que estás con la computadora y totalmente. hasta Sí, inclusive el mismo consultor, a mí me pasa mucho, sé que ustedes también cierran un poquito los ojos a veces cuando estamos hablando, más allá que vamos escribiendo, lo que se puede. Es como que estás ahí con la persona, entonces te olvidás que estás con una pantalla y me ha pasado en encuentros que me han dicho, Vani, es la primera vez que te veo y yo le digo, no, no, si ya nos vimos. Y me dicen, no, no, siempre fue por pantalla. Y yo digo, ah, Viste, ok, es cierto, muchas veces me ¿no? ¿No pasa les ha eso, ¿no? pasado? Que, por ejemplo, cuando estuvimos ahora en el encuentro de Kabbalah en Capital Qué bueno que Federal, estuvimos. ahora, que estuvo muy bueno, hubo gente que la vi por primera vez realmente. Hubo gente y para mí yo pensaba que ya la había visto hacía tiempo, ¿no? Me pasó justamente eso. Me pasó justamente eso.
cuesta discernir eso, ¿no? De decir, bueno, unir no solo la carita con el apellido, sino decir, bueno, pará, ¿dónde te vi? ¿Dónde te En vi? pantalla, en En algún evento pantalla. presencial antes. Claro, pero nos pasa eso, por eso esa contención que se da en consulta, o ese escuchar, ¿no? Es muy lindo, es muy cercano, a pesar de que, como dijiste vos, Irmi, puede ser que haya kilómetros de por medio, agua de por medio, océanos. Totalmente, o sea, gente Ujú, que probablemente en persona no veas nunca, probablemente, ujú, Pero, pero tal cual. tal cual, sí, Bueno, como verán, el tema de hoy un poquito ahí direccionándonos es la claro, consulta. Podríamos decir, ¿qué es la consulta? ¿No? O sea, ¿para qué una consulta? Somos bioexistencia consciente, somos humano puente. ¿Para qué una consulta? Siempre aquí lo van a ver y siempre vamos en una consulta a escuchar el síntoma. La consulta totalmente, es para escuchar el síntoma, es para llegar desde el síntoma, que en ese momento que llega, si es un síntoma en mi cuerpo, que me molesta, que me incomoda, o es un síntoma de mala fama, que me impacta su diagnóstico, siempre tengo ciertas reacciones, o de enojo, o de miedo, hay emociones que suceden, pero el síntoma es el gran mensajero, ¿no? totalmente. Y me permite ese síntoma, aunque es difícil de comprender al principio de transitarlo, y creo que es un paso a paso, el Vos síntoma fijate, viene a Irma, cambiarme la vida. vos fijate, sí. Irma, que cuando yo comencé, bueno, cuenta ya por 16, 17 por ahí, eh, a mí me costaba entender el concepto del síntoma como mensajero de mi historia, ¿no? A mí me Exacto. costaba un montón entender, o sea, esto que me está pasando viene de un lado y tiene un mensaje y tengo que escucharlo. Es como que me llevó mucho tiempo como consultor comprenderlo. Y de hecho yo empecé a atender gente mucho tiempo después. Yo después de ser Rio Dixon, empecé realmente a atender, o sea, con las Es un lenguaje consultas a nuevo que atender. aprender. Es un Eso es lenguaje algo nuevo. nuevo, digo yo, ¿por qué este síntoma? Porque yo venía de otra corriente, venía de otras cosas, venía haciendo otro tipo de cosas, y me costaba darle el concepto, anclar el concepto de que mi síntoma, lo que me estaba pasando, lo que decimos siempre, esto que hace que tu vida no sea lo plena que vos querés que sea, tiene un mensaje para vos, tiene un mensaje y hay que ir a buscar la historia que hay detrás de esta historia. A mí me llevó Ahora, un tiempo me eso, llevó, yo siempre pero reconozco ese eso, ¿eh? tiempo es tal cual porque es un paso a paso. Sería imposible si ese síntoma me causa miedo, si ese síntoma me enoja, ¿no? Siempre hablando por ahora del síntoma en la biología, ¿no? Eh, Me molesta, me incomoda, me duele, me limita. Eh, ¿Cómo le voy a escuchar un mensaje? ¿Cómo voy a ni siquiera pensar? Totalmente, olvídate. La primera Claro, vez, escuchar que el síntoma es el mensajero, es como el primer escalón. Es, a ver qué pasa con esto, ¿no? Es ese Por primer eso escalón. que los consultores hemos empezado a recordar a través de las aperturas en existencia consciente a, a cómo acompañar al consultante. Por eso somos consultores, así como hay consultores, consultoría en inmobiliarias, consultoría en seguros, consultorías en otros aspectos de vida, bueno, o de situaciones. Acá es la consultoría del síntoma o de la el síntoma. situación que está pasando, no solo a nivel físico, sino a nivel exterior, de vida, de Ujú. algo que pasa en el día a día. Y nosotros como consultores empezamos a comprender que por detrás de eso, ¿no? De este síntoma, hay una lógica, hay un idioma en el cual y un código, Hay un código, hay un idioma, hay una lógica, exactamente, eso. y es con este paso a paso, como dice Irmi, que no es pasar rápida, no hay que pasarlo como volando, tiene un proceso, porque si no nos vamos a saltar muchos detalles y muchas sutilezas que van a ser importantes para entender de fondo lo que está sucediendo. Por eso esto que Por dice Irmi, eso, sí. paso a paso es muy importante. Y por eso también lo Sí, que se viene, disculpa Irma, ¿no? eh, por eso también que como humano puente es tan dinámico,
tan dinámico y uno va aprendiendo todo el tiempo a partir, bueno, de los comunicadores, que tenemos la posibilidad de ser nosotros, de que vamos compartiendo, y los mismos consultores y el grupo de consultores, es que esta dinámica ha hecho que una consulta no sea una consulta, o no sean dos, o no sean tres, sino un proceso, un ciclo de consultas a partir de un síntoma, a partir de algo que no me gusta, o de algo que yo considero que me está perturbando mi historia, o que no me gusta, o que no quiero, o que me molesta, o que me duele, o que también puede ser físico, puede ser emocional. Hay un proceso de transformación, hay un proceso a partir de lo que un consultor va a acompañar a esa persona en su proceso de transformación. No es solamente o sea, de que está la posibilidad o que vamos a acompañar a sanar un síntoma, sino que es un cambio de vida también. Exacto. Por eso la propuesta de una consulta al ciclo de consulta. Porque en sí, un solo encuentro, que puede durar aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, un solo encuentro, en esta cuestión de que yo vengo con ese síntoma, un solo encuentro, solo me permitiría conocer un pedacito, el inicio del camino. Es como que pasé por ahí y dije, ahí está el camino, y me fui de vuelta. Es un pedacito. O sea, es un vistazo. Es un vistazo la primera consulta. Hay que sacar la primera venta, imagínense algo, claro, ¿no? Todo vendado, o sea, vendado. yo les cuento que yo estoy en proceso de consulta, y ya voy por la número 8, ya voy por la número 8, ¿no? En este ciclo. En este ciclo, ¿no? Número 8. Cuando yo empecé mi ciclo de consulta, nunca me imaginé que tenía tantas aristas un ancestro, o un papá, o una mamá, o la persona que se va cruzando en mi historia. Soy una repetición de todo lo que hago. Yo digo, es impresionante la capacidad que tenemos de creación permanente, y que no nos damos cuenta. Y uno cuando quiere cae, despertarte. Todo el tiempo. de despertar. Claro, pero el Totalmente. proceso de despertarte, esa primer consulta, que es como decir, bueno, vislumbro el camino y me fui, ¿no? O sea, llego acá y me fui. No lo pisé el camino todavía. La primera consulta no me metí en el camino, o sea, ni empecé a caminar. Entonces, ese proceso también. Es como el precalentamiento de un partido de fútbol. Es como entrar en calor, ¿no? Como entrar en calor. Como entrar en calor. Estoy entrando en calor. Claro. Totalmente. Pero es también mi proceso, ¿no? De permitir que esa consulta tenga todo un movimiento y todas un asentamiento, como cuando uno hace ese asentamiento en la tierra, ese acomodamiento en la tierra, ¿no? Es como, llegó la información, me queda esa información acá, y tengo que esperar que todo eso que removí tenga ese periodo de 30, 40 días en el medio, donde se va reacomodando. Ahora, la figura y el dibujo de la Tierra no va a ser el mismo, porque va a ser otro. No, porque va a haber un efecto dominó. Imagínense una teclita, una fichita de dominó que cae, pasan los 30, 40 días y se reconfiguró una realidad que puedo darme cuenta o no, ¿no? Porque inclusive también hay movimientos propios. Eso es que puedo darme cuenta o no. A veces nos pasa con los consultantes que le preguntás cómo está su vida, y ahí cuando lo charlas se dan cuenta, ¿no? Por eso es tan importante saber todos los síntomas que tiene y qué es lo que le está pasando en su vida, ¿no? Y después preguntar, ¿cómo está esto? ¿Cómo está? Y ahí muchas veces se dan cuenta, sí, en eso estoy mejor, ¿no? Yo siempre digo después son más observadores y ya se van dando cuenta todos. Muchas veces digo de que hay veces de que uno quiere ya la sanación completa, algo que está bien, porque para eso voy a consulta y para eso tengo ganas, ¿no? Años de dolor. ¿Sí? Ahora, también está bueno ver y reconocer las pequeñas victorias privadas que uno va consiguiendo, y que no son el total, ¿sí? de lo que uno espera, pero son pequeños pasitos, son pequeñas victorias privadas de que uno va consiguiendo
para después llegar a la gran victoria pública o esta sensación de que, wow, se fue, no está más, cambió todo mi universo. Estos pequeños reconocimientos de que, mira, se modificó acá, a veces es chiquitito, pero me cambió también. Esa mía Pero también también misma cambió. paz de la persona. Mariela, si tenés esa cuestión de que fuiste a una consulta o a 2 consultas, siempre con 30, 40 días en el medio, y tu síntoma se fue. Claro, El dolor físico se fue, lo que provocaba ese síntoma se fue. El punto sería, o al revés, ¿no? Porque también está bueno aclarar esto cuando hablamos de síntomas, siempre lo vamos a aclarar. Este trabajo de consultoría, este proceso de ciclo de consultas de bioexistencia consciente va paralelo a cualquier tipo de tratamiento psicológico y médico. Va paralelo, no reemplaza ninguno de estos. Entonces, exactamente. es factible que yo trabaje el síntoma y las emociones, ¿no? Y por ahí yo ya tengo planteado que voy a tener una operación, por ejemplo. Ni hablar. Entonces yo vine a una consulta, vengo a la consulta, pero yo tengo mi fecha de operación, voy a la operación, ¿no? Después pasa ese tiempo de mi operación, vuelvo a la segunda consulta, ¿no? Dejando que ese cuerpo se acomode en la operación, vuelvo a la segunda consulta. Entonces, en el término de 2 meses y medio o 3 meses, yo físicamente soy otra persona, porque fui a Totalmente. consulta y porque el dolor se fue, pero si era algo quirúrgico, fui a la parte de medicina y se hizo eso quirúrgico y fue perfecto, no hubo secuelas y sigo trabajando las emociones. Entonces digo, bueno, no tengo nada, ¿bien? Tendría que seguir un ciclo de consultas, es cuando más certeza tengo que tener para seguir ese ciclo de consultas, de por lo menos 1 año, porque tiene tanto más que contarme el síntoma. Y Yo aparte, siento, la sí, consciente aspira a eso, ¿no? A todo el cambio de vida total de la persona, ¿no? Que este síntoma físico se aplaque o se sane, o como decimos, capaz que va a una cirugía y pueden tanto como encontrar algo como no. Hay casos que se ha claro, encontrado que no, pero también la sanación es más rápida. Hay una cirugía y en vez de que dure 2 meses, dura, no sé, el postoperatorio dura una semanita. Lo importante acá es que la persona no por recaer, ¿no? Pero como que no recaiga con el mismo síntoma, sino porque está claro. bien, a nivel físico no lo tiene, pero ¿y en su vida? ¿Cómo Y está en su universo, en claro, todas Y sus las áreas de vida? emociones que corresponden a ese síntoma en la biología. claro. Porque justamente eso, ese síntoma, como dijiste vos, es el mensajero. ¿Y yo entendí el mensaje? ¿O solo fui, hice la parte médica, que obviamente es importante en esos casos, pero comprendí el mensaje de fondo, encontré No. ese bucle de repetición o esa oposición de donde se originó todo lo que a mí me está pasando? Yo soy una solución a lo que ya pasó y que no fue Pero lindo. además esto que dijo Tomás, Totalmente, o sea, cada consulta me da una mayor comprensión de esa burbuja totalmente. emocional. Y más Y la vida, otra consulta me vuelve a dar otra profundidad en esa comprensión. te da Es más muy energía y más interesante vida esto que, cada consulta. es interesante esto que decía Vanina recién, que yo soy una solución biológica a algo que ha ocurrido. Yo soy una solución biológica. Ahora, para mi biología, no para mí. Para la biología. Para la biología, no para mí. Si Aunque esta no estés solución, si a pasando mí bien. no me gusta, si esta Exactamente. solución no me gusta, yo tengo que poder hacer consciente, o sea, de esta parte de acá, hacer Por eso consciente lo esa que es la idea de ocurre allá. bioexistencia consciente, de que la persona esté feliz, que esté plena, que pueda Claro, esté disfrutar plena del en tiempo, algo que le guste y no únicamente en En algo no que está sentir el pasando dolor. y que no lo estoy no sentir el entendiendo. dolor. Que Claro, eso que decís, Irmi, ¿no? Porque justamente las personas que más dolor tienen a nivel físico, es muy posible que esto que estamos diciendo es como que, pero ¿cómo voy Sí, a tratar de la vida y del tiempo? Tranquila, ¿no? Es como claro, paso a paso, primero lo primero. Es como dijiste vos, ¿no? Me gustaría tener un tarro de mermelada como para decir, bueno, primero saco una cucharada de mermelada, pero de dolor, claro, ¿no? De dolor, y bueno, voy a tener del 100, voy a tener un 95% de dolor, después un 90, después un 80, a veces es un 50 de una que baja, ¿no? Porque ¡puf! Explotaste un sol de dolor y la persona te lo dice, wow, qué liviandad que tiene. Y yo le digo, vamos por más. ¿Sabes todo lo que hay más? Recién arrancaste. porque Y sos eso es lo la que también, consecuencia de mamá y papá, de lo vivido por mamá y papá,
sos la consecuencia de lo vivido por los abuelos, sos Es la el sentido. consecuencia de lo vivido de todo, o sea, gracias a todo eso que se vivió, lindo, feo, malo, bueno, regular, lo que vos quieras, todo eso que se vivió, dio como resultado Tomás, Gracias Vanina, a su voracidad. Irma y los que están del otro lado, también dio como solución biológica y resultado eso que está ocurriendo. Entonces, hay un montón de situaciones de vida que ocurre en un síntoma. Y que cuando vos comprendés la historia desde un lugar y después desde la polaridad invertida, y después desde la otra polaridad invertida, y después desde la otra polaridad invertida, es apasionante cuando uno se da cuenta Pero de eso. además también la mirada. Es muy Claro, importante en el punto también ¿no? De primero estar en mi presente y mis ciclos de vida, pero inevitablemente mi ciclo de vida me va a llevar después a mi etapa de gestación, ¿no? claro. Y entonces yo ahí puedo tener la concepción de cómo vivió mamá, porque esto es así, si nosotros tres estamos presentes en un lugar, en una situación, cada uno de nosotros va a contar una parte diferente y lo va a vivir de una parte diferente por los recuerdos, por la memoria, por los olores que me refleja, por el Por paisaje que me todo, ni refleja otros hablar. recuerdos. Entonces yo lo voy a contar o lo voy a vivir desde mi experiencia. Un mismo suceso que nosotros tres estamos presentes, yo lo puedo vivir con una alegría, el otro lo puede vivir con miedo y el otro lo puede vivir Otra. sintiendo el rechazo, o el otro normal, porque no hay nada. Entonces, la descripción del mismo momento va a ser esa. Entonces, si yo tengo estas secuencias y estoy acá en el adulto y después me voy a la mitad de la edad y estoy en el adolescente tiene otra visión de ese mismo momento en ese ciclo y el niño tiene otra visión. O sea, Totalmente. me va a permitir llegar a eso, pero además cuando yo voy al útero de mamá voy a conocer en primera persona cómo mamá vivió eso. Pero después, más adelante, en ese Propia ciclo de... escuela de aprendizaje. Yo siempre hablo, Pero además eh, voy a ver la misma situación que vio mamá, claro, pero vivida por papá. Y voy a Exacto. ver otro aspecto de la misma situación. Y yo me voy a reconocer, porque eso pasa siempre y lo podemos asegurar, y quien ha hecho consulta lo puede ratificar, Sí. que esta visión yo la he transitado en alguna etapa de mi vida creyendo que era mía. Y la otra claro. visión también la he transitado en alguna etapa de mi vida creyendo que era mía. O sea, Y por eso vas comprendiendo sí, cosas que te pasan acá que no te gustan y entendés por qué están creadas. O ¿Por sea, qué por qué están las creadas? creaste. Por mí, ¿no? Por Yo supuesto, por siempre todos nosotros. pongo el ejemplo de que, Pero para que yo siga viviendo y existiendo. un ejemplo que yo siempre uso es que cuando vos le preguntás, ¿y qué hacía papá? No, papá estaba trabajando todo el día y nunca estaba. Bien, pero eso me lo estás contando con la mente de adulto de hoy, con la mente del nene de 2 años, que no entiende qué es trabajar, que no entiende que papá trabaja. ¿Qué le pasaba al nene cuando papá no estaba? Bueno, o sea, estaba Puede ausente, le estar sentirse pegaban, esto, abandonado, claro. estaba abandonado. O sea, el concepto de abandono está ligado que papá trabajaba porque yo hoy con mente de grande entiendo que hay que ir a trabajar y que papá trabaja. Pero el nene, ¿qué le No, no. pasaba? ¿Qué emoción guardaste ahí cuando eras chiquitito? Ahí, y bueno, y ahí empezás. O Además que sea, está unida a la emoción muy cercana de mamá, porque no es solo la del niño de 2 años, pues está como metido ahí el claro, cangurito, muy cerca de claro, mamá el y cangurito. es lo que mamá siente. Mamá cómo se siente cuando papá se va a trabajar. entonces Eh, parecería que esto es como en esto que decías también, Tomás, de la evolución, quienes somos de antes del 2021, diciembre del Sí, 2020, los que somos de antes, y como yo, que soy de 2015, mucho más, no había un ciclo de consultas, no había, era el exactamente. síntoma, era, no, o se es hacía hacer una consulta, era. Tal ¿no? cual. Había gente que venía a una consulta y uno decía, sí, está bien, venía a una consulta, ¿no? O Era dos. era como Claro. esto, sí, y la gente se iba. Y fuimos adaptándonos y nos damos cuenta que a mayor profundidad, pero además esta propuesta, el ciclo de consultas está planteado para trabajar el síntoma, pero para vivir un cambio fundamental en tu vida. Claro, porque no es que nos Totalmente. sirva una consulta, pero una consulta te va a mover un pequeño engranaje o sea, va a mover un engranaje, no sé si pequeño o grande, pero va a levantar Sí. una vela, va a levantar un velo, ¿no? También hay Pero algo que no, ocurre
Disculpa, Ah, Mari. no sé. También hay algo que ocurre, que después de una primera consulta o una segunda consulta, se empiezan a abrir puertas de otros síntomas que voy teniendo y que, digo yo, empiezo a ver cosas nuevas, síntomas nuevos, y quiero cambiar el síntoma. Es muy común que la Ujú. persona, cuando aparece, cuando empezaste a trabajar, también tengo esto, y a mi hija le pasó esto, y mi hijo tiene esto, y ya empezás a ver, o sea, ahí Dejo acá, mi síntoma para trabajar el síntoma de mi hijo. totalmente, yo digo, no, No, es parte del porque proceso. es Es parte parte del del proceso. proceso, es parte de la parte de reparación. Pasa que es tan amplio y a medida que te vas dando cuenta, a veces repara todo tu entorno y no reparás solamente vos. A veces el Ya, que, más allá que exacto. siempre sos vos, más allá que siempre sos vos, a veces el que repara es el otro, el que está con vos o los que están en tu universo, empezás a ver, todos Y están otra mejor cosa que y yo no. sucede ¿Qué en el pasó? Que todos están bien y yo no, todavía. proceso de consulta, justo cuando estás por despegar, justo cuando estás por sanar a nivel físico más profundamente, ¿no? O a llegar a eso que estás buscando, ese norte, es cuando eh, a veces, ¿no? Pasan los consultantes que retroceden o se quedan, porque hay como un abismo, hay como un salto a dar, ¿no? Hay como una propia certeza. ¿Por qué? Porque les falta una vuelta de rosca, les falta una profundidad dentro de lo que es el transgeneracional, y darse Y a cuenta veces falta que esa soy vuelta de yo el que rosca, ¿eh? estaba allá y que Mm, cuando, no sé, tuve dinero, cuando me puse en pareja, cuando me compré un territorio, cuando tuve un territorio, cuando sané algo, algo malo pasó, ¿no? Entonces, claro, hasta que no se transite eso, a veces el consultante necesita un poquito más de tiempo y frenan el proceso, interrumpen el proceso. Y acá quería poner esto del principio un principio importante que hay dentro de Humano Puente, que es el principio de universo, la ley del universo, ¿no? Porque nosotros somos consultores, pero la consulta parte del consultante, o sea, el pedido de consultas parte del consultante, que es el claro. que quiere sanar el síntoma, y es el que viene con el compromiso, la responsabilidad de sanar en profundidad. Nosotros como consultores no vamos a perseguir a consultantes, digamos. Acá estamos Totalmente, para totalmente. acompañar, para descubrir esos códigos. Tenemos un lenguaje aprendido. ¿Tenemos que seguir aprendiendo un montón? Sí. En cada consulta seguimos aprendiendo y siempre es un seminario una consulta. Y nosotros también vamos a otros seminarios, ¿no? De Pablo, de Lucre, donde también vamos aprendiendo y aprendemos nuevos códigos y cada vez más códigos. Pero el proceso este de consulta y consultor va desde, estamos aquí para acompañar, pero la voluntad, la insistencia, el compromiso, la responsabilidad es del consultante. Totalmente. O que tal, obviamente nosotros también entendemos una lógica y sanamos nosotros y sana el consultante. Yo muchas veces digo que también cuando yo termino una consulta con un consultante, digo yo, bueno, termino una consulta, tarea para el hogar. Más allá que no hay tarea para el hogar porque no somos una escuela que hay tarea para el Vamos a hogar. decir tarea, pero claro, no. Ahora hay que mover algo. Ahora vamos a hacer un movimiento opuesto al que venías haciendo para acompañar a tu biología, a tu inconsciente, a que no está, a que se puede hacer un cambio, o sea, aunque sea chiquitito, ¿no? Es como cuando vas al gimnasio y agarras una pesa de 1 kilo. Bien, agarremos de 1 kilo, pero tiene que haber un movimiento. Tiene que haber un movimiento, ¿sí? Que cada Como para que consultante tú. sabe cuál es en la profundidad. Y si no, lo va descubriendo. Porque el Y universo se lo va a mostrar. además también esto, ¿no? Es El propio su propio compromiso universo. con ese camino que uno comenzó, el compromiso, ¿no? Porque como uno dice también, parecería y hasta podría creerse que nosotros estamos hablando con el hecho de, bueno, vos sos el consultor, vos sos el que recibe el intercambio de dinero por la consulta. Entonces, claro, a vos te sirve el ciclo de consultas, ¿no? Hasta Y podrían decir, también es sí, y sí, sí, y eso sí es también es sí, perfecto, pero también es sí. lo que no se puede, lo que quizás no se desliza es que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio ciclo de consultas con nuestros síntomas. O sea, yo estoy en mi 8ª consulta.
Yo estoy en mi Cada octava uno consulta está en y su es proceso de apasionante. consultas de este ciclo de este síntoma. De este Claro, ciclo, De este exactamente. claro. ciclo, por Desde eso el hoy 2015. te lo preguntó Vani, quizás no quedó aclarado. Es de este ciclo de consultas, Claro. ¿no? O sea, yo llegué a Humano Puente no como primero para hacer la apertura o la jornada, que hoy es como la charla introductoria. No, yo llegué a Humano Puente y fui a mi consulta. Y desde ese momento, con intervalos de descanso, no paré nunca de Yo hacer no paré consultas. nunca. Y Yo me di di cuenta que esa no paré Tampoco en nunca. consulta, 60, entre consulta y consulta 60 días, como decís vos, en algunos momentos, pero no, tampoco. pero no, uno siempre tuvo un síntoma y resolvió ese conflicto, ¿no? Y después se vio que estaba acá para acá, o se dio cuenta que estaba trabajando por la periferia y que el Claro. conflicto era uno central y decidió pasarse a ese conflicto, como, ¿no? Y decir, bueno, mira, es este. Por ejemplo, decir, tengo un conflicto de pareja, quiero trabajar el tema de pareja, y después se da cuenta que fundamentalmente todas las discusiones de pareja es la economía. Entonces dice, che, Exacto. Sí. mi tema es la economía, Sí. porque las discusiones de pareja es una consecuencia, entonces trabajó la pareja, pero después se va dando cuenta que el síntoma, que lo recurrente son las discusiones por el dinero. Entonces, porque no soy independiente o por esto, por lo otro, pero que se discute en la pareja, pero que es personal. Entonces dice, bueno, me voy a meter en mi economía y se mete en eso. Entonces uno va cambiando. Entonces, más allá de que uno es su ocupación y recibe Y que esa amamos lo que hacemos. retribución económica por nuestra Lo ocupación, disfrutamos. y es lo que hacemos y amamos hacer, y también es el intercambio de la economía y de lo que uno merece recibir, uno hace este intercambio con otra persona porque hace su ciclo de consultas. O sea, no hablamos esto tratando de convencernos de que hagan un ciclo de consultas con nosotros o con cualquier otro consultor. Lo que decimos es, nosotros hacemos los ciclos de consulta. Por eso estamos diciendo esto que estamos diciendo. Por eso estamos diciendo que lo que logramos hacer nos falta. Porque uno tiene una lista de síntomas. Nos falta. Yo Nada siempre Es que digo me que estoy tengo no imaginando un todo es ranking. perfecto. Pero Yo siempre digo que siempre tengo un ranking de síntomas. Yo tengo un ranking de el síntomas que pizarrón. cada vez van cambiando de lugar, a medida que va pasando, van cambiando de lugar. Y siempre hay un pero número lo que yo no uno me y digo, pierdo, bueno, pero me falta por acá. falta siempre. Pero lo que yo vivo es la paz y la Claro, plenitud, de donde quiero claro. estar, con quién quiero estar, de Siempre uno va disfrutar lo que por quiero más. disfrutar. Justamente uno va por más. Justamente esta semana atendí a una consultora que le, le dijeron desde lo médico, bueno, que había entrado en menopausia, ya está trabajando en infertilidad. Y bueno, me contó que obviamente trabajamos todo eso, venimos haciendo 5 o 6 consultas de este ciclo con ella, y empezó a menstruar. Y esas cosas que si se hubiese quedado en la primera consulta, No hubiera pasado. si hubiese empezado a menstruar. Probablemente no. Pudo haber sido en la 10ª consulta, pudo haber sido en la segunda, no lo sé. Entonces siempre es ir por más, es listo, hiciste la primera consulta y wow, se mejoró un montón de esto. Estoy acá para O al que vayamos. revés, Vani. Hice la A primera veces consulta y todo entró en crisis. Sigo sí, insistiendo también, y hago la parte del segunda proceso, consulta. sí. Realmente. Ana, que Hay hiciste veces que estás en para crisis y se mueve todo. Vos decís, ¿quién me nosotros nos mandó a pasó a mover tanto? todos. ¿Eh? ¿Sí? Claro. Pero Así que vuelvo, bueno, cuando sea el ciclo y cuando pacté el otro encuentro, vuelvo, aunque haya sido en crisis, vuelvo, porque tengo la certeza de ese ciclo de consultas y tengo la certeza de que es un paso a la vez y tengo la certeza de que limpio esta parte y va a ir explorando esto y limpio esta parte claro. y va a ir explorando. Esto que Pero vos decís de aparte, lo constante con la menopausia, yo les doy un ejemplo de una consulta que yo tengo en el cual había un tema físico que inevitablemente había que operarlo. Y esta persona llega ya con sus estudios haciéndose. Así que hicimos 2 consultas, luego apareció la fecha de operación, se operó, la operación fue exitosa, ¿ok? Y ella, sin ser consultora y sin conocer nada, porque nunca habían hecho nada, decidió seguir. Y justo esta semana veíamos que en el mes de mayo se cumple 1 año de su operación. O sea, llevamos 12 consultas y estamos trabajando y es maravilloso lo que va saliendo en cada consulta. Y ella
quiere seguir porque encuentra esto y lo ve en su propia realidad, y encuentra esto y lo ve en su propia realidad. Y va transitando, cada encuentro vamos sacando un poquito más de las emociones que estaban. Ni Eso hablar. que estaba en la biología ya no está más. De hecho, también pactamos, dijimos, ¿cuándo está el control? Y el control está en 3 meses, el control anual, ¿no? Primero tuvo el control después de la operación, que estaba perfecto. El control anual. Bueno, pactemos seguir trabajando hasta ver ese control. Y veamos qué pasa, porque ahí vamos a tener más o menos 15, 16 consultas. Y ahí, una vez que veamos eso, veamos, pero ella trabaja toda la parte médica. De hecho, hubo una operación en el medio, pero siguió trabajando porque este síntoma estaba en este universo, ¿no? Y cuántas cosas... Está en este plano, claro. Está Bueno, ahí hace el poquito síntoma. nació la bebé es una nieta de una consultante mía, hace 2 días, 30 de abril. Y ella, venimos trabajando 20 y pico de consultas con ella. La Wow. semana que le seguimos, vamos por más. Siempre hablamos de esto, ¿no? Vamos por más. Y ella pensó que nunca iba a ser abuela. No solo ella, y otra consultora también, consultante, que también está en cualquier momento ya es abuela, está embarazada de su hija, donde no existía un novio, donde no había posibilidad de que tenga novio, y aquí está, ¿no? Está con pareja, y es esa la insistencia, y esa propia certeza que nosotros como consultores la damos, ¿no? Y acompañamos. Eh, pero es propio, ¿no? El deseo de sanar, como es la frase que a veces Pablo dice, cuando el deseo sea más grande que tu miedo, cuando el deseo sea más grande que Cuando Entonces el lo deseo harás. sea más grande que el tu miedo. contrario, lo Exactamente. vas a Cuando tu hacer. fe sea mayor que tu miedo, entonces lo harás. Claro, Fe sin hablar de religión, ¿no? fe desde el De deseo, certeza, sí, podemos decir, cuando tu sí, certeza certeza. sea mayor que El tu deseo, miedo. y el deseo también, ¿no? Por eso que es muy propio. Así que bueno, es muy lindo lo que vamos haciendo, porque nosotros mismos vamos descubriéndonos, estando en paz en muchos aspectos. Siempre tenemos algo para sanar, porque estamos acá en una vida Siempre hay algo biológica para donde sanar. venimos a aprender cosas y a resolver dolores que quedaron trabados en el tiempo. Pero también Y vamos quedando... además, también tenemos otra posibilidad, ¿no? En este camino de bioexistencia consciente. Supongamos, porque cada uno de nosotros somos comunicadores y muchas veces, porque estamos en la página, recibimos mails y contestamos mail por semanas con pedidos de consulta, ¿no? Y entonces se entiende también esto que decía Tomás y que decíamos, bueno, yo tengo un síntoma, o, viste, yo vi esto, y voy, y me están planteando 12 consultas, 15 consultas, pero yo no quiero 15 consultas, yo quiero esto. Entonces, se entiende también desde este universo, yo quiero saber qué es, no me quiero comprometer y no me voy a Todo. meter en 15 consultas. ¿Por qué 15 consultas? Voy a estar un tanto año tiempo y medio para sanar. trabajando. Claro. Claro, ¿no? Pero igual, es como muy lejano por ahí para una persona decir, me voy a comprometer a 15 meses. Entonces, tiene muchas posibilidades, Claro. porque todas las personas llegan por ahí del video de conocer a Pablo porque se lo recomendaron. Todos los comunicadores de Humano Puente damos charlas introductorias. Las charlas introductorias son de un día, es una jornada. Esa es una posibilidad de la persona de entrar a la charla introductoria, donde se va a hablar, donde hay que preguntar, Empezar a entender este lenguaje. y va a sentir, yo muchas veces lo digo, y también lo digo en mi mail, si sentís que este no es, está la opción de tomar del almanaque cualquier tipo de charla introductoria, que es un día, y ese día te va a dar la posibilidad de sentir si ese es el camino que te parece Claro. que es el momento de tu vida de transitar. Tal cual. Porque tenés Somos todo un el tiempo, y montón es de eso, comunicadores. Somos un exacto, montón y de comunicadores. es una jornada, hay presencial, donde cada uno se puede acercar, como dijimos, Tomás está en Bahía Blanca, así que toda esa zona de Bahía Blanca puede ir a una charla presencial con Tomás, Vanina y yo las damos online, pero tienen esa posibilidad con otros comunicadores que dan presencial. Entonces yo voy, y es una jornada, es un día. Y Tomás también de online. Sí, También y damos aparte esto online. que decís vos, bueno, 12 consultas, 15, 20, yo diría 20. Sí, claro. Pero Anotar visto en la desde que te agenda. mando el mail, me plantea 20 consultas y por ahí es como... Pero te propongo esto, anotate hoy en la agenda, hoy decido hacer consulta, hoy no decido, y dentro de 20 meses me contás cómo está tu vida. Totalmente. No, tal ¿Es cual, eso? tal cual, Totalmente. tal cual. Pero también Son hay 20 meses bien que no hice también... nada,
o son 20 meses que hice un montón, Sí, que hice un pero montón. exacto, o sea, tengo miles de posibilidades. También tengo las actividades que Pablo Almazán da una vez, que es una jornada abierta a personas que no solo son consultores, que son Claro, personas que no han hecho el camino humano puente y que pueden entrar a ver la charla también, que se dio una de no nacidos. Ahora en junio, 28 de junio, se abre una de sobrepeso y claro. obesidad. Entonces también es una posibilidad de que yo entre ahí, en esa jornada, y vea, yo vuelvo a lo mismo, Y vea, si estás en Uruguay, en Punta del Este en septiembre. Ahí, exacto, Claro, también también. hay una actividad. Entonces yo tengo la oportunidad de pasar por ahí con un día de mi vida y entonces sentir si este puede ser mi camino. Y voy a esa otra posibilidad. Entonces tenemos todas las puertas abiertas a cualquiera de estas cosas y para escuchar el síntoma, pero es fundamental esto, la puerta se abre de adentro, es como Ni dijo hablar. Van, es el consultante el que El va a que toma la buscar al decisión. consultor, no el consultor que va a buscar al consultante, y es el consultante quien toma el compromiso. Tampoco el consultor lo va a estar llamando todo el tiempo para ver si confirma, si no confirma, si quiere agendar, si no quiere agendar. Es el consultante que tiene que hacer el movimiento, el primer movimiento y todos los movimientos que siguen. Siempre el primer movimiento tiene que hacer el consultante. Totalmente. pensaba en una imagen muy gráfica de un pedazo de humedad, ¿no? En una pared, en un techo, y que cuando uno, si se la queda mirando la humedad, ¿no? Quejándose o viendo o enjuiciándola, ¿qué pasa dentro de 2 años? ¿Va a estar igual esa humedad o va a crecer? Entonces, Claro. eso también, ¿no? Si uno no se mueve a sacar un poquito, a raspar, a lijarlo, Claro, a a una posibilidad, rasquetear, algo de algo, también, ¿no? sí. eh, Y Ahí, bueno, ahí es cuando va a mejorar, pero si no invitamos va a a todos, encrudecerse, va a encrudecerse. invitamos a todos, a los que a los que sientan, a que un síntoma tiene un mensaje para contar, o que te está contando algo. Hay una invitación, un Manu Puente te está invitando a algo, de alguna manera. Y también a los Eh, consultores. También es un sí, mensaje para todos los consultores que sabemos que ven estos videos, que Sí, confíen en su ciclo de consulta, que confíen en su ciclo de consultas, que sigan un ciclo de consultas, que no salten de un síntoma a otro, confíen y tengan la certeza y el compromiso de seguir hacia eso. Con el consultor que elijan, y si hicieron un ciclo y no están convencidos o sienten que se terminó ese ciclo, que cambien de consultor, pero los invitamos a ese ciclo de consultas. El ciclo de consultas es una certeza personal de ir hacia la dirección que yo quiero ir, hacia la vida que quiero, claro, que es y lo no que yo, solo la que deseo. exacto. Y la importancia de trabajar un síntoma solo con el consultor y con un claro, consultor. Eso también es muy importante, porque tu cuerpo es único, es tu único amén. cuerpo. Y las tomas de Señoritas, conciencia son propias. Un placer. un placer. Gato, Nos seguiría hablando, vamos. yo sigo hablando. Gracias. A Nos ver, vemos. acá podríamos trabajar por Recuerden, un montón más, un montón más. nos La- vemos Las, el mes que las, a viene ver, y las estoy gracias a todos los que cortando, las estoy cortando porque enseguida hacemos un vivo. Sí, es Entonces, verdad. ya queda un ratito. Así que Nos vemos en el gracias, video, chicos. gracias, nos vemos. Chau, chau, chao. Chao, gracias. chao. Chau, chau.